Muy buenos días con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y en esta oportunidad vamos a exponer sobre la reorganización de sociedades y su transformación. ¿Qué es la reorganización de sociedades? La reorganización es la modificación de la organización de la empresa. Cabe decir que es la variación del conjunto de relaciones que indicen con su constitución o funcionamiento, como por ejemplo una división, una fusión, una conversión de empresa individual. En una sociedad cualquiera de naturaleza y una de disminución de capital. En la transformación de sociedades es la transición de una sociedad hacia un tipo de societario destinatario, pero con la capacidad de conservar su personalidad jurídica. En la transformación derogada de ley de sociedades es por la transformación las sociedades constituidas legalmente podrían transformarse en cualquier de las clases de sociedades concedidas dicha ley. El acuerdo de transformación contiene requisitos para el acuerdo de transformación, la publicidad del acuerdo, la escritura pública, la entrada de vigencia de la transformación, la inscripción del acuerdo de transformación en el registro, la situación de socios, el derecho de separación, la responsabilidad de los socios y la situación de los acreedores. En la transformación de sociedades en liquidación, pueden transformarse revocando previamente al acuerdo de disolución en tanto no se haya indicado el reparto del haber social de los socios. En otros casos de transformación, se dice que la nueva ley complementa otros casos de transformación, tales como la transformación de personas jurídicas extranjeras y de las sucursales. Tenemos la pretensión judicial de nulidad de transformación inscrita en el registro, en donde es la posibilidad de pretender judicialmente la nulidad de una transformación inscrita en el registro, pero solamente basada en la nulidad de los acuerdos de la Junta General o Asamblea de Socios de la sociedad que se transforma. Tenemos concentración empresarial, aspectos generales. Debemos precisar que la fusión y escisión de sociedades son conceptos que están referidos esencialmente a la concentración de empresas, y que son estudiadas precisamente con ocasión de la presencia de personas jurídicas que pretenden unificarse o dividirse. Como siguiente punto tenemos fusión de sociedades. La definición es que mediante la fusión, los patrimonios de dos o más sociedades que denominaremos sociedades fusionantes se unifican en un solo patrimonio y consecuentemente, en vez de coexistir varias personas jurídicas o sujetos de derecho, existirá en lo sucesivo una sola persona jurídica o sujeto de derecho que llamaremos las sociedades fusionarias. Existen tipos de fusión. En esto se infiere que el acto de fusión se puede realizar de cualquiera de estas dos formas, bien por fusión por constitución, que es la fusión de dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante. Origina la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión en bloque y a título universal de sus patrimonios a la nueva sociedad. Como otro tenemos fusión por absorción. Esta forma de fusión implica la absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente, originando la extinción de la sociedad o sociedades absorbidas. Las sociedades que pueden fusionarse. No existen restricciones legales en cuanto a las sociedades que pueden fusionarse. Pueden fusionarse sociedades civiles y mercantiles del mismo o distinto tipo y también sociedades mercantiles y civiles entre sí. Contenido del proyecto de fusión. El proyecto de fusión debe contener la denominación a domicilio de capital y los datos de inscripción, la forma de fusión, la explicación del proyecto de fusión, el número y clases de acciones o participaciones, las compensaciones complementarias, el procedimiento de canje de títulos, la fecha prevista para su entrada en vigencia, los derechos de títulos, los informes, las modalidades a las fusiones que queda sujeta, y por último, cualquier otra información que los directores consideren pertinente a consignar. Los requisitos de la fusión.
Se resalta que la Ley General de Sociedades, al referirse a los requisitos y formalidades del proceso de fusión, centra su visión fundamentalmente en tres grupos de intereses, donde están los socios, los acreedores, los titulares de derechos especiales. Cada una de las sociedades participantes debe cumplir con lo siguiente: con la formulación de un balance general, la sociedad absorbente o incorporante debe formular un balance de apertura, publicidad del acuerdo, reembolso de participaciones y, por último, afrontar o resolver la problemática. ¿Qué es la decisión de sociedades? Se puede definir como fundamentalmente en el desdoblamiento de una persona jurídica, con el reparto de su patrimonio en varias personas jurídicas, y en el caso de sociedades, con la atribución de los socios de la sociedad excedente del carácter de socios de la sociedad escisión. Modalidades de decisión. La división de la totalidad del patrimonio de una sociedad en dos o más bloques patrimoniales que son transferidos a nuevas sociedades o absorbidos por sociedades ya existentes o ambas cosas a la vez. Como podemos observar, se entiende que el acto de decisión se puede realizar de alguna de las siguientes dos formas: por la acumulación de capital en bloques y por la intervención de uno o más bloques del capital de una sociedad escindida. Por la acumulación de capital de bloques, nos dice que como consecuencia de la eliminación de la sociedad escindida y la distribución de las acciones de las sociedades beneficiarias, del capital en beneficio de los accionistas o partícipes de la escisión. Por la intervención de uno o más bloques del capital de una sociedad escindida, sin que sea necesario descomponerlo con la entrega de acciones o bienes de la sociedad o sociedad beneficiaria, en el beneficio de los accionistas o los accionistas de la escisión. El proceso de decisión puede apreciarse desde dos puntos de vista. Las sociedades escindidas pueden clasificarse en propia o por división, o impropia o por segregación. Las sociedades beneficiarias, la decisión puede ser por constitución y por absorción de patrimonio. Las características. En las características nos menciona cuatro cosas, la cual nos dice que la existencia de una sociedad que resuelve escindirse. El segundo punto que nos menciona es que la aparición de por lo menos de una nueva sociedad, la beneficiaria, la escisión parcial o dos nuevas sociedades beneficiarias como mínimo en la escisión total o división. Otro punto que nos menciona es que la atribución a los socios de la sociedad escindida del carácter de socios de las sociedades beneficiarias. Y también nos menciona que la reducción proporcional del capital de la sociedad escindida para la decisión parcial y la decisión de la sociedad extendida en el caso de decisión total o división. La decisión de la derogada Ley General de Sociedades. No dice que la decisión no está regulada en la derogada Ley General de Sociedades, a pesar que en esta categoría jurídica directamente afectada por la ideología y por la legislación francesa, de España, portuguesa, mexicana e italiana, entre otras. Elementos característicos de la decisión. No dice que es la cuestión de terminología, el bloque patrimonial. ¿Qué no dice el bloque patrimonial? ¿Qué es el concepto del bloque patrimonial? Son los siguientes. Es un activo conjunto de activos de la sociedad escindida. Nos dice también que es el conjunto de uno o más activos y uno o más pasivos de la sociedad escindida. Y también nos dice que es un fondo empresarial. Los requisitos de la decisión. Nos menciona acá 5 requisitos. Bueno, el primer requisito nos dice que es la formulación de un decisión por cada sociedad participante el día anterior al fijado como fecha de entrega en vigencia de la decisión. El requisito número 2 nos menciona que la velocidad del acuerdo. El acuerdo debe ser publicado 3 veces, con 5 días de intervalo entre cada aviso.
El de los requisitos que debe ponerse en conocimiento de la SUNAT la adopción del acuerdo de decisión total o división. El cuarto punto nos menciona que es el reembolso de participaciones o acciones a los socios que cumplan con los requisitos necesarios para hacer valer su derecho de separación. Y por último, que es resolver los conflictos que se presenten por el ejercicio del derecho de oposición por parte de algunos acreedores. El acuerdo de decisión. Nos dice que es indispensable la información que deben proporcionar los directores o quienes hagan las veces de aquellos, acerca de la significativa del patrimonio de las sociedades participantes desde la fecha en que estableció la relación de canje de acuerdo al proyecto de fusión. Los derechos de socio respecto a la decisión. Tenemos el derecho de información, el derecho de separación, igualdad de derechos para titulares de derechos especiales y el derecho de oposición. No hay paso en el siguiente. La escritura pública de decisión. Los acuerdos de las juntas generales o asambleas de decisión de sociedades participantes son los requisitos legales del pacto social y del estatuto de las nuevas sociedades. Las modificaciones del pacto social, del estatuto y del capital social de las sociedades participantes en decisión en su caso. La fecha de entrada en vigencia de decisión, la constancia de haber cumplido con los requisitos de publicación, los demás pactos que las sociedades participantes estimen pertinentes. ¿Qué es la disolución de sociedades? La disolución es el momento en el cual la sociedad suspende el desarrollo de su actividad social y entra en el proceso para terminar su operación y llegar a la liquidación. ¿Cuáles son los causales de la disolución de una sociedad? Por vencimiento del término de duración de la sociedad, por decisión de los socios antes de vencerse el término de duración, disolución en virtud de causa legal o estatutaria, por apertura al trámite de liquidación obligatoria y por orden de autoridad competente. ¿Qué documentos se pueden inscribir para la disolución de una sociedad? Presentar una copia auténtica de la escritura pública o documento privado de disolución. La sociedad declarada en disolución no puede continuar desarrollando actividades, excepto las encaminadas a su liquidación. Presentar una carta de aceptación de liquidador indicando documento de actividad y la fecha de expedición en la cédula de su ciudadanía. La copia de los documentos que se remita debe ser totalmente legible para garantizar su reproducción por medio técnico. Se debe cancelar los derechos de inscripción de la disolución, nombramiento del liquidador, más el impuesto del registro. En el caso de la escritura pública, se requiere protocolizar copia del acta de la asamblea de accionistas o junta de socios, según el caso donde conste la decisión de disolver la sociedad junto con un certificado de existencia y presentación legal de la misma. ¿Qué es la liquidación de sociedades? Es la etapa siguiente a la disolución y es estrictamente un proceso económico. A través de este procedimiento, el liquidador cancela todos los pasivos de la sociedad o realiza las apropiaciones para el pago a los proveedores, entidades de fiscalización de impuestos, etc. Los liquidadores son designados, según sea el caso, por la Junta General, por los socios o por el juez, salvo que el estatuto, el pacto social o los convenios entre los accionistas debidamente inscritos ante la sociedad, o que la ley disponga de una cosa distinta. El número de liquidadores debe ser necesariamente impar. Las funciones del liquidador. Representar a la sociedad en liquidación de acuerdo a las facultades establecidas por la ley, el estatuto, el pacto social, los convenios celebrados entre los accionistas inscritos ante la sociedad y los acuerdos de la Junta General. La formulación del inventario, los estados financieros y las cuentas a la fecha que se inicia la liquidación. Requerir la participación de los representantes cesantes y lleva a custodiar los libros y correspondencia de la sociedad. También vela por la integridad del patrimonio de la sociedad. Realizar las operaciones pendientes y las nuevas necesarias para la marcha del proceso liquidatorio. Requisitos para la disolución y liquidación de sociedades.
Una solicitud de inscripción del título debidamente llenado y firmado por la persona que realice el trámite en la SUNARP. Copia certificada del acta de juntas generales donde se acuerde la disolución y liquidación de las sociedades, así como el nombramiento del liquidador. Una copia original certificada por notario de las publicaciones en los diarios de aviso, de convocatoria en caso de servicio anónimo abierto y en aquellas que la ley o el estatuto establezca la convocatoria por publicación o la constancia de convocatoria en caso de la sociedad anónima cerrada y SRL y otras en las que forma parte del reglamento del registro de sociedades, salvo que se trate de publicaciones del acuerdo de disolución y liquidación efectuadas previas ejecutivo. Extinción de sociedades. ¿Es la última etapa de una empresa o un negocio? ¿Qué es la extinción de sociedades? Es la última etapa para oficializar el cierre de una empresa o negocio. La inscripción de la extinción en la SUNARP estará a cargo del liquidador nombrado y presentado por la empresa en la inscripción de disolución de sociedades. Los requisitos para la extinción de sociedades son solicitud con firma certificada del liquidador ante notario, original o copia certificada de las publicaciones, solicitud de inscripción de título, es un formulario de distribución gratuita. También se debe realizar un pago de la tasa registral que es de 20 soles. ¿Cuándo procede la extinción? Procede a extinción aquellas sociedades que tengan más de 10 años de inactividad registral, serán sometidas con previa evaluación de la SUNAT a un procedimiento de extinción de oficio a cargo de la SUNARP. Muchas gracias.